Bueno, aquí estamos en vivo y Carlos, bueno, tenemos que disculparnos o disculparme ante la audiencia porque arrancamos el evento un poquito tarde, pero es que sí lo hicimos a tiempo, solamente que tuvimos un pequeño error técnico y casi que la media hora que estuvimos conversando se nos perdió. Y bueno, pidiendo disculpas a ti, obviamente, y a la gente que nos está escuchando, pero bueno, aquí estamos y son las cosas que pasan cuando estamos en estas lides. Carlos, bueno, muchas gracias. Voy a presentarte, Carlos Jiménez, colaborador permanente de Hormiga Analítica de hace muchísimos años. Carlos, hombre conocedor de las tecnologías de la información, las tendencias digitales que están teniendo América Latina. Y queremos ocupar un parte de tu tiempo, Carlos, porque consideramos que el momento es oportuno para que hablemos de cómo está el desarrollo, la evolución de Internet en la región y no queremos hacer una pregunta muy genérica, ¿no? Y muy ambigua quizá. Queremos abordar puntos cruciales, sobre todo como la evolución del servicio de video, el servicio de streaming, las conexiones, y quisiéramos ver si a partir de estos elementos que son elementos consideramos que pues muy importantes, se ha visto, Carlos, una evolución en el servicio aquí estamos haciendo una evolución en el servicio y se ha visto también una entendimiento tanto de la empresa como de las organizaciones como del mercado de la importancia que tiene Internet como medio de difusión masiva. Claro. Bueno, fíjate, quizás aquí, como yo decía, es muy importante evaluar a la Internet, primero en lo tradicional. Y lo tradicional dice que, bueno, tú para ver la evolución de Internet debes ver el porcentaje de la población que lo utiliza. Y si lo vemos por ese indicador, Latinoamérica viene creciendo entre el 7-8% interanual, ya tiene 250 millones de personas conectadas en la región, y eh, eso representa un 42% de la población total. Entonces, si nos vamos por ese análisis tradicional, vamos a decir, bueno, mira, Internet definitivamente tiene un nivel de penetración interesante, viene creciendo. Sin embargo, ese es un análisis que hoy. Y aparentemente tenemos problemas con las conexiones. Carlos está hablando desde Panamá. Seguiremos hablando aquí. Calidad de Internet la Internet cualitativa a qué nos referimos. Entonces, en este caso, allí es donde vemos que, bueno, la región todavía es una región muy heterogénea, en donde vamos a ver que hay países como los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, y quizás luego Puerto Rico, Colombia, que tienen penetraciones de Internet muy elevadas con respecto al promedio de 42%. Estamos hablando de países cercanos al 60% o alrededor del 60%, pero tenemos otros países que se han quedado rezagados alrededor del 15% de penetración. Entonces, hay mucha diferencia en cuanto a la penetración, que es el indicador básico. Luego viene entonces para qué estamos usando Internet y allí también vemos cómo se ha mejorado, la región se ha ido destacando, porque en la medida que la Internet se hace social, los usuarios latinoamericanos son muy sociales, entonces el medio se hace influyente, pero no solamente el ámbito del medio de comunicación, sino también hemos visto cómo ha habido un crecimiento de la parte transaccional, de la Internet, de los negocios, la Internet que también se utiliza para compras y ventas en la región. Ahora, el elemento que hemos visto en los últimos 10 años, para hablar del tiempo corto, y han hecho mucho énfasis algunos gobiernos, algunos políticos, es hacer énfasis en el acceso, ¿no? Ahora tenemos tantas personas que acceden a Internet, estamos masificando el uso de Internet, pero no sé si eso viene de la mano también con una necesidad que está teniendo el usuario de mejorar la calidad del servicio, de tener la velocidad de Internet. Yo creo que no sé si tú compartes conmigo la opinión de saber si la necesidad que tiene el consumidor ahora es tanto una necesidad de acceso o una necesidad de calidad del servicio que se está ofreciendo. Sí, fíjate, yo creo que hace falta las dos cosas. Por supuesto, queremos que en el mercado haya más gente utilizando Internet, a lo cual nos referiríamos como el acceso. En la medida que el mercado tenga más población conectada o más penetración de Internet como porcentaje de la población, eso va a ser bueno, porque eso implica que Internet como medio de comunicación va a tener mayor alcance. Pero además como mercado va a tener mayor potencial, porque va a tener una masa crítica de consumidores superior. O sea que la penetración es buena, pero también la calidad es fundamental, porque la Internet, cuando analizamos las tendencias de uso,
¿A qué nos está llevando el Internet? A compartir videos, a publicar videos, a publicar y compartir fotografías, a los juegos en línea, al chat, a esa Internet inmediata. Entonces, eso implica, si vemos los usos que más están creciendo, son usos que demandan mucho ancho de banda. Y precisamente allí es donde entonces vamos al segundo tema. Bueno, es verdad, queremos que haya más gente conectada porque implica más alcance como medio e implica más masa crítica potencial como mercado. Pero también la calidad es importante, porque los usos de Internet que más crecen son los que más demandan ancho de banda. Entonces eso implica que si mi calidad de Internet no mejora, entonces voy a tener un Internet que va a ser usado por muchos, pero en donde va a ser muy difícil utilizarla, en donde vamos a tener muchas limitantes. Y de hecho se lo preguntamos a los usuarios y los usuarios precisamente coinciden en que lo que más los limita tiene que ver con los usos que más están creciendo. Y sí reconocen que el ancho de banda afecta sus hábitos de uso de Internet porque puede hacer que utilicen ciertas aplicaciones o que visiten ciertos sitios o que vean menos videos que lo que verían si tuvieran un ancho de banda considerablemente mejor. Ahora, otra cosa que sí es importante es que estudios demuestran de que el usuario como que se va ajustando al ancho de banda que posee. Entonces, un usuario que está, por ejemplo, en Puerto Rico o en Chile, que son los usuarios que más perciben un ancho de banda superior, evalúan la calidad de ese ancho de banda similar al que lo evalúa, por ejemplo, un país como Venezuela, que están por debajo del promedio. ¿Por qué? Porque en la medida que ese ancho de banda va mejorando, el usuario se hace más exigente, pero él siempre va a estar ubicando su calidad al nivel de servicio que él percibe. O sea, eso también es un fenómeno interesante porque no es verdad que un usuario que tiene mayor ancho de banda está más satisfecho. ¿Por qué? Porque el que tiene menos ancho de banda no ha experimentado un ancho de banda superior y por ende no está insatisfecho per se. Entonces, esto es un fenómeno muy llamativo. Entonces, hay que decir que sí limita, que los usuarios declaran que dejan de hacer cosas, pero eso no se traduce necesariamente a que ellos estén muy insatisfechos. Estoy hablando del usuario promedio. Por supuesto, hay usuarios avesados, hay usuarios experimentados que sí va a acusar la insatisfacción, pero estoy hablando del promedio del mercado. Ahora, yo creo que hay un punto de inflexión en eso que me acabas de comentar, ¿no? Porque quizás el usuario de nuestra generación o el usuario anterior de nosotros que pues trabajaron con máquinas de escribir, que enviaban fax y que vieron el hecho de internet como el hecho de enviar un correo electrónico como algo fantástico, que posteriormente vieron una página web y comenzaron a colocar casi que un volante promocional de sus empresas en una página web. Es distinta la expectativa que puede tener ese usuario con la gente que viene, con los nativos digitales, ¿no? Quizás el nativo digitales es más crítico y está más abocado al tema de la velocidad de acceso que lo que pudieron estar las generaciones anteriores, nosotros incluso, y los que están detrás de nosotros. ¿Qué opinas tú al respecto, Carlos? Mira, estén más insatisfechos o menos insatisfechos. Lo que sí demuestran es que el usuario nativo digital, es decir, los que nacieron después del año 85, son usuarios que son mucho más intensivos en el uso de las conectividades móviles. Y son usuarios más inmediatos, tienen menos paciencia. Entonces allí, eso sí es una característica que hace que ellos sean más exigentes porque ellos no tienen paciencia para esperar. Ellos no van a esperar llegar a la casa para conectarse. Ellos tienen una mayor propensión a estar conectados al momento desde su teléfono móvil y además son usuarios mucho más sociales, mucho más propensos a enviar fotografías y a ver videos en internet. Por ende, entonces, son usuarios más demandantes de calidad, o sea, desde el punto de vista de ancho de banda y de su comportamiento. Es importante porque también vemos un cambio en las estrategias de uso, ¿no? Antes pasamos de una internet domótica, ahora vamos a una internet estática, fija, a una internet móvil. Y eso obviamente tiene que venirse de la mano con estrategias para las empresas, para las organizaciones, para los medios de comunicación, incluso para los políticos, de ver cómo se manejan esos mensajes. Estamos viendo elementos importantes y una dualidad que me gustaría conocer tu opinión, la dualidad movilidad con video. ¿Cómo se entiende eso ante una oferta mercadotécnica de las empresas hacia sus nuevos consumidores o sus consumidores actuales?
Mira, las empresas de hoy día que quieren hacer mercadeo o que tienen que hacer mercadeo, porque la función de mercadeo es imprescindible en cualquier empresa de cualquier tamaño, la empresa que vaya a hacer mercadeo hoy día tiene que considerar los medios digitales. Es un mandato, una obligación. Ahora, el que vaya a atender además a los nativos digitales, a los que tenga, hay que recordar que el 30% del mercado latinoamericano son usuarios nativos digitales. Entonces, el que vaya a atender ese mercado, que yo creo que es difícil que una empresa no vaya a orientar a ese mercado hoy día, tiene que estar consciente que para ellos la conectividad móvil es fundamental. Eso que obliga a las empresas y a la gente de mercadeo a que sus iniciativas de publicidad digital deben considerar el canal digital móvil. En este caso estamos hablando de sitios responsivos, sitios que pueden ser vistos desde cualquier plataforma móvil adecuadamente, tomar en cuenta las aplicaciones o por lo menos haberse formulado la pregunta si es necesario tener una aplicación móvil, porque no siempre es obligatorio, pero son las preguntas que debe hacerse un gerente de mercadeo o un analista de mercadeo hoy día, si quiere atender a ese 30% de mercado que son precisamente los nativos digitales. Ahora, atenderlo solamente con una aplicación o con qué tipo de servicio, con qué tipo de oferta, porque creo que también No, deberíamos pensar en eso, ¿no? ¿Qué le vas a decir ahí? ¿Qué vas a replicar por ese exacto. medio, por ese canal, ¿no? No solamente la aplicación, no solamente el sitio web responsivo. Ese sería la infraestructura, eso sería básicamente las propiedades con las que cuenta la compañía, sus propiedades digitales, en donde va a desplegar otras cosas muy importantes que tienen que estar en armonía con la estrategia de mercadeo, que son, por ejemplo, los contenidos, porque tú puedes tener una super aplicación, puedes tener un sitio web que tenga un performance espectacular, pero ¿cuál es tu estrategia de contenido? ¿Cuál es tu estrategia de convergencia con los medios tradicionales? Eso forma parte del mercadeo de hoy día que hay que tomar en cuenta. No solamente limitarnos en tener la presencia, tener la propiedad digital, sino tener claro cuáles son los contenidos, cuáles son los estímulos que le vamos a dar a las audiencias para que participen. Sabemos que los nativos digitales se mueven mucho por el tema de las causas, se mueven mucho por el tema de ayudar a los demás, porque como se dice popularmente, los nativos digitales quieren cambiar el mundo, eso es parte de su psicografía, y las marcas que se quieran involucrar con este segmento de mercado tienen que comprender eso. Un ejemplo palpable de esa vocación o de ese perfil del nativo digital y que entra perfectamente en el anillo en lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, ¿no? Con este tema de las protestas estudiantiles y cómo se ha masificado a través de los medios online, a través de los medios en línea, la propagación de un mensaje, de una idea. ¿Qué opinas al respecto y qué tanto se puede captar de esta experiencia para no solamente para la estrategia mercadotécnica, sino para las nuevas maneras de expresar una opinión y masificar un mensaje? Bueno, yo creo que lo que está pasando ahorita en Venezuela, primero hay que entenderlo, que a pesar de que desde el punto de vista político el fenómeno es local, desde el punto de vista comunicacional ese fenómeno es global. Ya lo hemos visto en otros países. El fenómeno es global en el sentido que ahí lo que estamos viendo son varias cosas. Uno es la importancia del medio digital en la comunicación. Número dos es la atomización de ese mensaje desde el punto de vista que ya no es como antes, que un medio, un publisher es el que genera el mensaje y está monopolizado, sino que el mensaje está atomizado. Cualquiera, el medio eres tú, como dicen muchas veces popularmente, para describir este fenómeno, y eso es importante. Entonces vemos como un hashtag se convierte en un fenómeno importante de organización de la información, de la manera como los usuarios acceden a esa información, este, eh, y eso creo que es maravilloso comunicacional y que como dije trasciende la realidad, en este caso venezolana, que obviamente es lamentable que estén pasando cosas de este tipo, pero que desde el punto de vista comunicacional es un fenómeno global y que tiene también sus implicaciones para el mercadeo y para los negocios, porque ahí lo que está pasando es en una protesta liderizada por los nativos digitales, en donde vemos que el protagonismo lo llevan ellos como medio, ellos generan la información y el protagonismo lo lleva el usuario, pero lo lleva a través de una gran herramienta que es la conectividad, pero sobre todo de la movilidad, porque la inmediatez es muy importante. Es un fenómeno en donde la inmediatez es fundamental. Y Ahora, eso pasa no solamente en tema noticioso, sino en el tema
de negocio de las marcas y de la interacción que tienen los usuarios y estos nativos digitales con las marcas. Claro, hay elementos importantes y bueno, y ya la última parte que quisiera manejar este tema medio político que tenemos, pero es que se presenta un elemento adicional que también puede ser bien visto o también puede ser canalizado desde otras perspectivas. Y es que aparentemente aquí ha habido un blackout informativo, o sea, los canales de televisión tradicionales, los medios de comunicación tradicionales no están emitiendo la información como se tenía acostumbrado a ver en vivo, en el instante, a través de la cámara de televisión, y quizás ese blackout informativo está motivando, impulsando a que el servicio de transmisiones en vivo, a través de streaming, de video, el uso de un teléfono móvil para que tú grabes el video y lo subas a YouTube de inmediato, se está, digamos que, masificando de una manera o se está incentivando su uso de una manera. ¿Considera Carlos Jiménez que es necesario un factor impulsor, un motivador externo para que estas tendencias se evolucionen más rápido que en circunstancias distintas? Mira, bueno, definitivamente en los mercados siempre hay externalidades positivas y externalidades negativas. O por ejemplo, una externalidad negativa en el mercado venezolano hoy día es la situación del entorno y la falta de confianza para la inversión. Es una externalidad negativa en el sentido que afecta la conectividad, afecta que la gente utilice los medios digitales. Yo lo llamo el cinturón de plomo, porque es un elemento que atenta contra el desempeño. Pero podríamos decir que una protesta como la que se está viviendo en Venezuela con los jóvenes es una externalidad positiva desde el punto de vista de Internet, porque muchas personas se están viendo motivadas o se van a ver motivadas a crear una cuenta de Twitter, a meterse en los medios digitales para informarse, para saber lo que está pasando, porque ha habido obviamente un bloqueo o una limitación de los medios tradicionales. Entonces, esto actuaría como un elemento positivo a mi parecer, porque está estimulando el uso de los medios digitales porque es la alternativa. Y eso normalmente sucede en los mercados. Hay factores positivos y negativos. En este caso, creo que todo este fenómeno se va a convertir en una externalidad positiva para el desarrollo de Internet y de los medios digitales en Venezuela. Eso es importantísimo saber. Quisiera ya cerrando la entrevista y retomando un poco de los temas de la primera parte que no pudimos grabar. El tema del uso de una de las otras grandes tendencias que ha tenido Internet en la región y es además del tema de las redes sociales, además del tema del crecimiento de Twitter, de Facebook y de Instagram ahora más recientemente, está también el tema del comercio electrónico. Y hablo del comercio electrónico, Carlos, porque los estudiosos, los que estudian el tema de las tecnologías de la información, han dicho en muchas oportunidades que viene directamente relacionado con el crecimiento del ingreso per cápita, el crecimiento del Producto Interno Bruto y en consecuencia pues el florecimiento de una nueva economía que es la economía digital y una economía pues que puede enrumbar nuevos crecimientos económicos en los países, en la región. Yo quisiera saber cómo anda este comercio electrónico en la región, qué países pudiesen estar liderándolo y qué le puede ocurrir a los países que se están rezagando en el tema de comercio electrónico. Mira, definitivamente el crecimiento del comercio electrónico es heterogéneo. Así como la Internet es heterogénea en la región, el crecimiento del comercio electrónico también lo es. Vamos a ver países en donde la penetración o la proporción de usuarios que han comprado por Internet es alta, está por encima de la región o del promedio. Ahí vamos a encontrar países que destacan, como países nuevamente del cono sur, como Chile sobre todo. Brasil es un país donde ha habido experiencias muy favorables, Puerto Rico, Venezuela como por una externalidad, por una situación exógena que tiene que ver con el control de cambio. En todo caso, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, esas experiencias vienen muy amarradas o muy aladas por el caso oferta, por el estímulo de la oferta. En estos países las grandes cadenas comerciales acometieron el tema del comercio electrónico desde sus inicios, entonces ya tienen una trayectoria, tienen muchos años de experiencia, han probado, han evolucionado y eso ha sido favorable. El caso de Puerto Rico, por estar en los Estados Unidos, es también muy particular porque tienen la bancarización más elevada de la región y eso también favorece porque hay un medio de pago electrónico. Y en el caso de Venezuela, el tipo de cambio controlado, al otorgar un cupo a compras por Internet, ha actuado como un subsidio que ha estimulado a que la gente solicite una tarjeta, que tramite ese cupo y que lo gaste. Entonces eso también ha representado una externalidad positiva
para ese desarrollo, a pesar de que ha perdido fuerza en los últimos años porque ha ido disminuyendo el monto y está contrarrestado por otros elementos negativos como el tema de la oferta, que está muy limitado en el caso de Venezuela, a pesar de que hay experiencia y de que hay algunas iniciativas. Entonces, aquí lo importante quizás para concluir es que para que haya un comercio desarrollado a nivel electrónico, vamos a requerir de qué? Número uno, de marco regulatorio. O sea, por ejemplo, la factura electrónica es legal, hay estímulos a que haya negocios electrónicos. Entonces, hay un tema de marco o de entorno jurídico o ilegal. Otro, la oferta, que haya inversiones, que haya compañías interesadas en vender a través de Internet, porque la oferta es muy importante, porque la oferta genera también publicidad que educa y que empuja a que el consumidor utilice estos canales, y obviamente la demanda, que es la que a la larga va a influir, pero siempre la demanda va a estar, en este caso de América Latina, muy dependiente de qué hagan las compañías, qué hagan los gobiernos para estimular esa compra electrónica. Y definitivamente hay mucho potencial porque está en la materia de Internet, se ha desarrollado mucho más el ámbito mediático, el aspecto de medio de comunicación, que el aspecto transaccional, en donde viene una gran oportunidad de la mano de estos grupos como la generación de los millennials, que son la primera generación de nativos digitales, en donde hay una alta propensión a realizar compras electrónicas, por lo cual, bueno, hay un potencial por explotar, y las empresas deben tomar en cuenta eso de cara al futuro. Carlos, la pregunta final, la tocábamos anteriormente. Hemos visto, y es bueno colocar el ojo avisor, ¿no? Porque hemos visto que los gobiernos, que las empresas y nosotros mismos, los que divulgamos mensajes a través de nuestras vías, nos hemos dedicado mucho a hablar de la velocidad de acceso, de la necesidad de tener velocidad de acceso, del crecimiento de la penetración, pero quizás no hemos detallado la desigualdad que hay en la región, en el acceso a las tecnologías de la Sí, información. Quisiera saber sobre ese punto particular, Carlos, ¿cuál es tu opinión? Porque vemos en Venezuela, por sí, ejemplo, bueno, capitales que definitivamente en tienen la región, crecimiento sí. importante, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poco al respecto. ¿Cómo no? Bueno, definitivamente en la región hay unas diferencias muy marcadas. Tenemos presentando problemas con la conexión, estamos tratando de resolverlo. Se acaba de caer la comunicación, estamos intentando que se vuelva a conectar para tener la respuesta de Carlos. Esto es en vivo, tengan un poquito de paciencia porque ya estamos cerrando la entrevista. Queremos esta parte final ya para hacer el cierre de la conversación con Carlos Jiménez. Y ya se está Hola, conectando Carlos. Carlos, se cayó la comunicación. Repite la respuesta final, por favor. ¿Aló? sí, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Carlos. Ok, no, te comentaba de que definitivamente hablamos de que Internet en la región, como bloque, viene creciendo, porcentaje interanual alrededor del 8%, oscilando entre 8 y 15% dependiendo de los años. Ya tenemos más de 250 millones de personas conectadas y nos acercamos a la mitad de la población conectada. Sin embargo, hay mucha heterogeneidad, tenemos 4 grupos. Hay un grupo, por ejemplo, liderizado por el Cono Sur, con países con una penetración superior al 60%, donde están Argentina, Uruguay, Chile, y donde se están colando Colombia y Puerto Rico. Pero tenemos otro grupo en contraposición, en donde están Nicaragua, Honduras, Salvador, 3 países de Centroamérica, en donde la penetración de Internet es inferior al 20%. Entonces, esa es la realidad de Latinoamérica, y lo mismo sucede entonces en temas como el comercio electrónico, en donde vamos a tener unos países en donde vemos un comercio electrónico que crece, que tiene mucho potencial, pero en donde vamos a observar países que prácticamente el comercio electrónico es inexistente o es muy pobre. Entonces, es una realidad de la región, que por cierto, podríamos hablar de una brecha digital en la región, pero que además se da dentro de cada país, porque entonces vamos a ver cómo en un país determinado vamos a ver vamos a ver países donde hay regiones muy desarrolladas y otras muy pobres. Entonces, es la llamada brecha digital, que fue un término acuñado por la administración de Bill Clinton en los orígenes de Internet, pero que sigue muy vigente en muchos países, incluyendo la región latinoamericana.
Y que esta brecha digital, pues ya Serrano, pues de esta parte, esa brecha digital va a ir creciendo y no solamente va a ser digital, sino va a ser económica, va a ser cultural, va a ser social, ¿no? Claro, porque es el planteamiento fundamental de la brecha digital original, fue la preocupación de la administración de Bill Clinton por el riesgo que representaba que hubiera dos tipos de ciudadanos, los que tenían acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y los que no. Y esa brecha se va abriendo porque el que tiene acceso a la tecnología de información tiene una ventaja, tiene acceso a la información, tiene acceso al conocimiento. Y eso es lo que todo gobierno debería evitar, que se abra esa brecha y haya dos tipos de ciudadanos, ciudadanos tipo A y ciudadanos tipo B. Sí. Bueno, perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, quisiera saber qué estás haciendo en Panamá, qué actividades tienes por allá y si, bueno, quieres posteriormente hablar sobre ello, nosotros tenemos este espacio abierto. Bueno, Eberto, no, muchas gracias por la llamada. Efectivamente, ahora estoy en Panamá. Nosotros, Tendencias Digitales y Data Analysis, tiene su oficina en este país, pero además esta semana se realiza en Panamá un evento que se denomina Marketing Trends, en el cual voy a participar presentando una ponencia sobre el mercadeo en la generación Y o los millennials, en donde voy a hablar precisamente de cómo son los millennials en Latinoamérica y cómo las marcas que quieran interactuar con estas audiencias que hoy día representan un porcentaje importante de la población de la región, deben tomarlos en cuenta, deben analizar este segmento y hablar un poquito de qué funciona y qué no funciona para conectar las marcas con. Bueno, volvimos a tener un poquito de problemas con la conexión con Carlos y cerrando ya la conversación. Cerrando ya la conversación y bueno, muchas gracias por su tiempo en esta primera de las transmisiones en línea que estamos haciendo a través de en vivo, a través de tal. Vamos a ver si Carlos tiene ya palabras para cierre. Sí, Carlos, ya cierre que hubo un problema con la conexión. Sí. Sí, puede terminar Vale, lo Berto, que muchas estaba. gracias por la entrevista. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estaremos Sí, pendientes bueno, lo que estaba de ese comentando, punto, sí. sí. Ajá, dinos. ¿Cómo no? No, lo que estaba comentando es que esta semana se realiza en Panamá el evento Marketing Trends y en el cual voy a presentar mercadeo para los millennials, un análisis de las estadísticas de Internet en Latinoamérica orientadas a este segmento importante de mercado que lo constituye la generación Y o los llamados millennials, que son el 30% de la población de la región y que es la primera generación de nativos digitales. Entonces vamos a hablar sobre este grupo y de cómo las marcas se pueden conectar con ellos para sacar el mayor provecho. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, suerte con ese evento y esperemos estar atentos con la información que nos des de esto. Hasta luego, Carlos.